Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa realizado por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de generar un debate sobre los principales puntos que se abordarán en el anteproyecto de Código Electoral y de cara a las elecciones generales 2021. Y como en cada programa me acompañan dos especialistas en el tema que abordaremos el día de hoy. En esta quinta edición del programa abordaremos el tema elecciones internas, un tema fundamental y central en este año 2020, en el cual ya no llevaremos adelante elecciones primarias como fueron aprobadas por el Congreso de la República en agosto del año 2019, sino llevaremos adelante elecciones internas de las organizaciones políticas. Nos acompañan para tocar este tema, en primer lugar, Jorge Jáuregui Mendieta. Él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, a quien lo saludo cordialmente, le agradezco por acompañarnos el día de hoy y te agradecería también, Jorge, pudieras darle un saludo a nuestros televidentes. Sí, en principio, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la oportunidad de participar de este importante evento y saludar también a las personas, los ciudadanos que nos siguen en este espacio importante, ¿no? En el que vamos a conversar sobre el tema de las elecciones internas a nivel de los partidos. Hay que destacar que es un tema realmente crucial para la consolidación, para la afirmación de nuestra democracia en el Perú, porque abre la primera fase importante de participación de los ciudadanos en la política, y es a través de estas organizaciones políticas que son el importante mecanismo de comunicación entre los ciudadanos y la representación, los diferentes espacios de representación política en el país. Ciertamente es trascendente el tema porque una de las cosas que se ha visto desde la academia, desde la ciencia política, ¿no?, constantemente es un poco la debilidad institucional de los partidos políticos y cómo los partidos políticos están de alguna manera como desconectados de los ciudadanos. Y justamente estos mecanismos, como las elecciones internas, son el espacio adecuado, ¿no?, en el que los partidos deben abrirse a la participación de los ciudadanos y ofrecer las condiciones de mayor transparencia, ¿no? En esto hay que reconocer un gran aporte de los organismos electorales, particularmente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que tiene a su cargo en estos últimos, tal vez, digamos, 20 años, ¿no?, el brindar asistencia técnica a los procesos de elecciones internas y en algunas oportunidades también el Jurado Nacional de Elecciones ha participado fiscalizando algunos de estos procesos de elecciones internas. Entonces, es un tema sumamente importante para la consolidación de la democracia en nuestro país, el tema de las elecciones internas, porque abre el primer espacio importante de participación de los ciudadanos, es decir, a través de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, y de cara a un proceso de crucial relevancia, ¿no?, como son las elecciones generales del año 2021, la que además llega el segundo centenario, ¿no?, de nuestra independencia. Es muy importante que esas elecciones internas se realicen del modo más transparente, ofreciendo la mayor facilidad para que los ciudadanos participen a través de las organizaciones políticas, de tal manera que la representación sea cada vez más representativa, ¿no?, del interés de los ciudadanos. Claro que sí, Jorge, tienes mucha razón, porque nosotros hemos venido de procesos electorales en los cuales muchas veces la democracia interna fue una etapa bastante cuestionada en el marco de un proceso electoral. Y los avances que se deben dar en la legislación electoral deberían ir justamente orientados a dotar de transparencia esta práctica democrática al interior de las organizaciones políticas. Conversaremos de este tema y podremos desarrollarlo mucho más en el transcurso del programa. Amigos, también quisiera presentarles a quien nos acompaña muy gentilmente el día de hoy. Él es José Naupari Wong. Él es especialista en temas electorales, un profesional con mucha experiencia en este ámbito, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos. Muy buena tarde, Jessica, muy buena tarde al doctor Jáuregui, buena tarde a todas y todos. Un agradecimiento al Jurado Nacional de Elecciones por la gentil invitación para conversar sobre este tema sumamente importante, porque la pandemia no puede dejar de que uno pierda de vista en cierta medida que existe un mandato constitucional que es garantizar el funcionamiento democrático de los partidos políticos. No nos debe dejar de perder de vista la necesidad de reafirmar esta finalidad pública y constitucional que cumplen los partidos políticos, y que en esa medida
es importante el rol, la participación activa por parte de los organismos del sistema electoral con cara a las elecciones internas para poder tener candidatos representativos, no solamente autoridades representativas con una legitimidad democrática de origen, sino también candidatos y organizaciones políticas realmente representativas. Ya sin duda, asumo que durante el transcurso del programa podemos eventualmente evaluar si es que efectivamente lo que se ha aprobado o no nos va a llevar a ese camino, pero es sin duda muy importante que se aborden estos temas, porque la pandemia no es excluyente, sino más bien debe ser un aliciente, un elemento que motive un segundo aire para la reforma política, lucha que el jurado se ha comprado desde hace mucho tiempo y los organismos del sistema electoral también, ¿no? Muchas gracias, José, por tu saludo, y efectivamente ese tema lo vamos a ir desarrollando el día de hoy en el programa. Nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Seguimos aquí en Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica, comparada, y analizaremos cómo es que se llevarían adelante las elecciones internas en nuestro país en este año 2020. Jorge, lo que me gustaría consultarte en un primer término es cómo es que vamos a llegar hacia unas elecciones internas este año, porque seguramente nuestros televidentes estarán más familiarizados con las normas que se aprobaron en el año 2019 referidas a las elecciones primarias. ¿Podrías contarnos o darnos un recuento histórico de cómo es que llegamos a unas elecciones internas en el año 2020? Correcto, con mayor gusto. Bueno, la regulación del tema de las elecciones internas empieza en nuestro ordenamiento constitucional, que establece que la participación de los ciudadanos se hace individualmente, es decir, cuando votamos, o a través de organizaciones políticas, ¿no? Y digamos, las normas legales deben asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas, de los partidos. Entonces ahí empieza, digamos, es el punto de partida de la regulación de este fenómeno que ahora conversamos, que se denomina elecciones internas. Sobre esa base, entonces, la ley de organizaciones políticas, que inicialmente se denominó Ley de Partidos Políticos, establece la forma como deben realizarse estas elecciones internas a nivel de los partidos políticos, los movimientos, ¿no?, de las organizaciones políticas de modo general, a efectos de garantizar el funcionamiento democrático. Y es de esta manera como se establecieron entonces tres modalidades, tres formas de elecciones internas, ¿no? Una en la que votaban, digamos, todos los ciudadanos, ¿no?, en forma abierta, ¿no?, para elegir a los candidatos, digamos, a cargo de elección popular. Una segunda posibilidad era que voten solo las personas afiliadas a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, para elegir a los candidatos a cargo de elección popular. Y una tercera modalidad que es a través de la elección. Los afiliados eligen a unos delegados, que van a ser estos delegados los que eligen finalmente a los candidatos a cargo de elección popular. De esta manera, entonces, teníamos como tres formas de elecciones internas: dos que eran, digamos, de elección directa, una fórmula abierta para todos los ciudadanos digamos, con un DNI podían acceder a una elección interna en un partido político; una segunda modalidad de elección directa también, en la que solo los afiliados a las organizaciones políticas participaban de esos procesos electorales; y una tercera modalidad de elección indirecta, en la que los afiliados eligen, pero a un conjunto de delegados que a su vez van a elegir finalmente a los candidatos. Entonces es una elección indirecta porque los afiliados no eligen directamente a los candidatos, sino lo hacen a través de delegados. Entonces, son tres modalidades que históricamente han estado previstas en la Ley de Organizaciones Políticas. Claro, Jorge, y es más, recuerdo que esas tres modalidades que se generaron en la Ley de Partidos, hoy Ley de Organizaciones Políticas, tenía la siguiente característica, ¿no? Tenía tres modalidades: a través de afiliados, la segunda a través de afiliados y no afiliados, y a través de delegados. La mayor parte de las organizaciones políticas desarrollaron
dentro de la práctica democrática al interior de la organización, por lo general elecciones a través de delegados, y justamente se generaron algunos cuestionamientos a esta modalidad, se generaron algunos cuestionamientos por la falta de transparencia de estas elecciones, y es así que en el 2019 llegamos a una modificación en la Ley de Organizaciones Políticas que establecía que se lleven adelante en lo sucesivo las elecciones primarias que correspondían justamente a este año 2020. Sin embargo, de cara a una pandemia que venimos atravesando y la cual superaremos seguramente, es que estas elecciones primarias no se van a llevar adelante, sino más bien habrán elecciones internas. Yo quisiera consultarte cuán importante es que haya transparencia, legalidad y sobre todo participación en la democracia interna. Ahora, en estas elecciones internas de este año solamente será a través de los afiliados. ¿Cuán valiosa es justamente la participación del afiliado que milita, que es parte de esta organización política en esta práctica democrática? Es fundamental, y yo creo que el aspecto de la transparencia en las elecciones internas debe ser uno de los aspectos más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. De tal manera que las organizaciones políticas cumplan con la función constitucional que tienen, es decir, servir de espacio o de mecanismo para que los ciudadanos puedan participar libremente en política. Pero si estas elecciones internas son opacas, como es más o menos la forma como han sido percibidas por la academia, por la opinión pública, ¿no? Opacas porque no votan directamente los afiliados para elegir a los candidatos, sino que se hace a través de mecanismos de intermediación, de mecanismos de elección indirecta, como son estos delegados que finalmente eligen. Eso resta, transparencia, resta, un carácter de una elección abierta, ¿no? Y es un poco la duda que se ha generado en los últimos años respecto a cuán eficiente es entonces la elección interna. Claro que sí, Jorge. Y bueno, es evidente que las mejoras que se podrían dar en las elecciones internas de las organizaciones políticas son aún un reto que no solamente corresponde a quienes dictan normas, sino también al momento de su implementación a las organizaciones políticas para justamente motivar la participación de los afiliados y cuando se generen elecciones primarias ya en nuestro país, también la participación ciudadana. En este momento me gustaría entonces conversar con José Naupari. José, con la experiencia que tú tienes en temas electorales, seguramente has revisado las normas que han sido aprobadas recientemente en el Congreso de la República. Aún, si bien es cierto, no ha sido promulgada una ley que establezca cuáles son las normas o las reglas para el ejercicio de la democracia interna. ¿Qué características tienen estas normas que han sido aprobadas en el Congreso de la República la primera semana de agosto? En primer lugar, creo que se salvaguarda lo que se refiere al eje de la transparencia, en tanto que se asegura que los organismos que integran el sistema electoral participen de las mismas, no solamente a través de la potestad reglamentaria, sino también la OMPE se encargará de organizar las elecciones internas, el RENEC coadyuvará con el padrón, el jurado supuestamente va a resolver las controversias, ya vamos a ver cómo se materializa ello. Y desde esa perspectiva me parece positivo. Respecto al tema de las modalidades, efectivamente se mantiene la figura de la elección por delegados, que no es inconstitucional sin duda, bajo la modalidad de un militante un voto, como era antes de la ley 3998. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer las dos elecciones en simultáneo, pero sí creo que en la otra dimensión de la que hablaba justamente con el doctor Jáuregui, respecto al tema de la representatividad de estos candidatos, sí creo que por ahí de repente faltó o tendríamos que darle una revisada a figuras como por ejemplo la designación directa, ¿no? Que no ha sido, por ejemplo, del todo regulada en esta nueva norma, ¿no? Se ha incidido incluso hasta temas vinculados como la exigencia de afiliación, el tema de repente de la participación de partidos políticos nuevos, pero el tema de la designación directa se mantiene tal cual, ¿no? Si quisiéramos candidatos estrictamente representativos, evaluar la posibilidad de suprimir la designación directa hubiese sido un tema interesante, o exigir un mínimo de participantes, sea en elección de delegados o en elección de un militante un voto para la validez de los resultados en las elecciones internas hubiese sido positivo, ¿no? Lamentablemente no se llegó a ese nivel de consenso,
pero al menos ha sido un avance que se mantenga la participación de los organismos electorales en estas internas del 2020, ¿no? Así es, José, porque el que se pueda contar con la expertise, evidentemente, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la elección es un avance. La fiscalización y la resolución de controversias por parte del Jurado Nacional de Elecciones y, sobre todo, un punto resaltante es que los padrones electorales, que solían ser también una traba en el desarrollo de estas elecciones internas, puedan ser saneados con la participación del RENIEC. José, hay también otros aspectos que de repente a nuestros televidentes les interesarían, como son los plazos, ¿no? Estamos ya con una línea de tiempo que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones pronto va a publicar el cronograma electoral y los plazos son muy breves. Y hay fechas o hitos que son importantes resaltar en este momento. Por ejemplo, si una persona quiere participar en este proceso electoral, debe ser parte de una organización política, tendría que afiliarse. ¿Hasta cuándo tendría plazo para afiliarse? Si las organizaciones políticas desean hacer alianzas electorales, ¿hasta cuándo se tendrían que conformar estas alianzas? ¿Esto está previsto en el paquete normativo? ¿No está previsto en el paquete normativo? ¿Qué sucede, José, con aquellas organizaciones políticas que deseaban participar en este proceso electoral y no pudieron presentar justamente sus documentos por la pandemia que nosotros venimos afrontando y que justamente las labores del sector público también se reactivaron ya hacia el mes de junio? ¿Tienen un nuevo plazo para que ellos puedan presentar sus documentos y lograr inscribirse y lograr participar en este proceso electoral? Bueno, una pregunta sumamente interesante la que formulas. Bueno, respecto al tema de la exigencia de afiliación, efectivamente, la norma prevé que si yo quiero ser candidato, ojo, en el marco de unas elecciones internas, la designación directa es otra cosa, como mencionábamos hace un momento. Si yo quiero ser candidato en las internas, tengo que inscribirme como mínimo al 30 de septiembre de este año. Respecto al tema de alianzas electorales, efectivamente, el artículo 16 de la Ley de Organizaciones Políticas, con la nueva norma, con las nuevas modificaciones del 27 de agosto, no previó un plazo específico. Esta norma tampoco lo prevé, deja la opción a que el Jurado Nacional de Elecciones fije un cronograma electoral, pero en el marco de las internas, con lo cual hoy por hoy no sabríamos en sentido estricto hasta cuándo tendrían que estar estas inscritas. Ahí la opción tendría que ser que el jurado, más allá de que no haya una cláusula habilitante expresa, mediante un reglamento autónomo tenga que fijar el plazo. Y respecto al tema de los partidos nuevos, existe un parámetro, más no existe una fecha, ¿no? Porque lo que dice esta norma es que si yo quiero participar o presentar mi lista de candidatos o mi fórmula de candidatos, tengo que estar inscrito como máximo hasta la fecha de inicio del plazo para la inscripción de candidaturas. Pequeño detalle, en la norma, la Ley Orgánica de Elecciones prevé un plazo de vencimiento. O sea, ¿hasta cuándo puedo presentar mi lista de candidatos? No desde cuándo. Entonces, en esa medida tampoco tenemos parámetros. Y ese parámetro, por ejemplo, tampoco es un parámetro que pueda ser considerado como un cronograma de internas, sino como un cronograma de generales. Y esa cláusula habilitante no está expresamente prevista en esta norma para el Jurado de Elecciones, pero lo tendrá que hacer, salvo que ya con miras a la regla de inmodificabilidad que va a comenzar a regir a partir del 28 de septiembre, se pueda emitir una norma complementaria a esta que ha sido aprobada a inicio de este mes. Claro que sí, José, y además en el marco de estas elecciones también tendremos por primera vez en las listas paridad y alternancia, 50% de hombres, 50% de mujeres, pero que deberán ir conformadas ya desde la etapa de democracia interna, puesto que las candidaturas se van a presentar de manera individual. Y en base a la votación que tengan los ciudadanos afiliados que participen en las internas es que se irán conformando las listas de candidatos. Ha sido muy, muy valioso el poder contar con estas reflexiones por parte de nuestros especialistas y para tener ya unas reflexiones finales del programa nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. ¿Qué modalidades de votación podrían aplicar las organizaciones políticas en sus elecciones internas? Las organizaciones políticas podrían optar por dos modalidades, un afiliado, un voto y votación a través de delegados, para elegir a sus candidatos para las elecciones generales 2021.
Amigos, en el tercer bloque del programa me gustaría que nuestros especialistas puedan darnos unas reflexiones finales acerca de este tema tan importante como es el de las elecciones internas. Jorge, tenemos justamente en el marco de la democracia interna no solo un reto, sino también una gran responsabilidad, justamente porque es una etapa en la cual podemos hacer efectivos los filtros, por ejemplo, de los candidatos. ¿Cuáles serían las reflexiones finales en el marco del tema que hemos tocado el día de hoy? Y yo creo que es importante destacar el esfuerzo importante que se realizó a nivel de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política, en la que se planteó un, digamos, mecanismo de elecciones internas que se denominaban elecciones primarias, que era que tenía una visión integral del tema. Entonces, las elecciones internas permitían abrir los partidos políticos para la participación de los ciudadanos en política, pero a su vez permitía que la participación de los ciudadanos en las elecciones internas legitime a los partidos, de tal manera que permanezcan en la competencia política aquellos partidos que alcancen determinados niveles, umbrales mínimos de participación en elecciones internas. Porque ahora tenemos una gran cantidad de partidos políticos que muchos de ellos incluso a veces tienen dificultades para pasar la barrera electoral, o sea, no tienen una legitimidad clara. Entonces, y creo que es importante, como reflexión final, expresar que las elecciones internas debiera entenderse no solamente como el momento en el que los ciudadanos participan para elegir candidatos, que debe garantizar ese procedimiento una absoluta transparencia, porque los partidos, aunque son organizaciones privadas, tienen una finalidad pública. Entonces debe garantizarse la transparencia. Y debe ser entendido esto como como un filtro importante para asegurarnos que estén en el sistema de partidos los partidos que gocen de una legitimidad mínima. Y muy buena fue la propuesta de la Comisión de Alto Nivel cuando conectaba el tema de la elección interna con la posibilidad de que aquellos partidos que alcancen determinado umbral de participación sean los que puedan presentar finalmente listas de candidatos. Eso es importantísimo, tener una, perspectiva integral de la reforma política, no fragmentada. Creo que es importante por eso que se privilegien los mecanismos de elección interna en la que los afiliados directamente eligen a los candidatos, ¿no? Que cada afiliado sea un voto. Creo además que tenemos una potencialidad muy importante. El gran prestigio que tienen los organismos electorales peruanos, tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, son dos organismos electorales muy reconocidos a nivel del hemisferio americano. Incluso cuando han venido misiones de observación electoral de la Unión Europea, han reconocido el prolijo y muy buen trabajo que hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales y también el Jurado Nacional de Elecciones en su ámbito de competencia. Entonces eso nos genera una oportunidad. Qué bueno que ahora se vaya abriendo un poco la posibilidad de que sean estos organismos electorales los que conduzcan estos procesos de elecciones internas y no perder de vista algo que es tremendamente importante. No basta con que lleguen las mejores personas a la representación, sino es necesario asegurarnos que se mantengan, atentos a la expectativa de los ciudadanos durante el periodo que ejercen la representación. Esta es una reflexión de James Madison, ¿no? El Federalista, un texto clásico de la ciencia política, en la que Madison dice, no, es importante asegurarnos que lleguen las mejores personas, pero más importante aún, asegurarnos que se mantengan así durante el periodo que son depositarios de la confianza pública, es decir, ejercen el mandato. Esto significa que además hay que pensar en un sistema electoral, es decir, en unos mecanismos electorales que introduzcan incentivos muy fuertes para que los representantes se sientan incentivados a escuchar y a representar a los ciudadanos. Claro que sí. Hoy muy pocas bancadas o muy pocos partidos logran eso y hay una suerte de desconexión entre la representación nacional y los ciudadanos. Claro. Esa es una segunda fase de reforma política que yo sinceramente espero en algún momento el país afronte también, ¿no? Así es, Jorge. En este contexto en el cual las elecciones internas van a ser una antesala a lo que serán las elecciones generales, la ciudadanía espera que las organizaciones políticas puedan cumplir ese rol que tienen de llevar sus mejores cuadros, la mejor oferta electoral
hacia la elección del Bicentenario, que es este próximo año 2021. Y como tú bien lo has dicho, nosotros como organismos electorales cumplimos un rol, el de poder asegurar elecciones limpias, elecciones transparentes, pero ya cuando el ciudadano emite su voto, cuando ya el ciudadano ha justamente elegido a sus representantes, es que viene una segunda etapa en la cual todos como ciudadanos nos debemos mantener vigilantes para asegurar el adecuado ejercicio del cargo de aquellos que han sido finalmente electos. Gracias, Jorge, por tus reflexiones, y ahora me gustaría poder conversar y que nos pueda alcanzar sus reflexiones finales también José Naupari. José, no sé si te queda también la sensación de que la normativa no solamente debería abarcar aspectos relacionados a cómo se organiza una elección al interior de una organización política, no las elecciones internas, sino de repente hay algunos otros aspectos que abordar, quizás el de financiamiento partidario. No sé qué reflexiones finales te gustaría dejar a los televidentes. No, sin duda. Bueno, en primer lugar, coincidir plenamente con la posición originaria del Jurado Nacional de Elecciones expresada a través del presidente de que las normas debieron haber sido modificadas a más tardar hasta el 15 de julio y no estar esperando o estar con la incertidumbre jurídica hasta el 28 de septiembre. Ahora tenemos dos temas pendientes: el tema de financiamiento, que va a tener una incidencia directa en la democracia interna también, y el tema de eliminación del voto preferencial, que es transversal. Y que también en cierta medida va a tener en cierta medida una incidencia en la eficacia de la alternancia y paridad sin progresividad, que es justamente lo que comentabas en el bloque anterior, ¿no? Creo que son dos temas pendientes. También está el tema pendiente de la segunda votación respecto al tema de impedimentos. Ahora, el tema de impedimentos, como es una reforma constitucional, bien, podríamos darnos el lujo de esperar a lo mucho hasta la fecha de vencimiento del plazo de presentación de candidaturas individuales en primarias, más no. En el caso de financiamiento, en realidad, incluso ya deberíamos hoy por hoy, a Dios gracias, ya por ejemplo mañana tengo entendido que el Jurado de Elecciones va a ir a dar su posición institucional en la Comisión de Constitución y Reglamento, debiéramos estar sacándolo en ley lo más pronto posible, porque las primarias también tendrían que saber con qué reglas de financiamiento se van a dar. Y en el tema de la eliminación del voto preferencial, sin duda, no podemos olvidar cuántas bancadas, y hay incluso proyectos de ley, votaron por la alternancia y paridad bajo la condición de que inmediatamente se votase la eliminación del voto preferencial desde el 2021, porque ya está derogado ciertamente, y sin embargo, como ya no había texto, no se votó. Ahora ya hay 3 proyectos, habría que ver si hay una decisión política para eliminar desde el 2021 y ya no desde el 2026 el voto preferencial. Hay temas pendientes. Hay un trabajo pendiente por hacer en el Congreso que tendría que darle un cierto margen a los organismos electorales para reglamentar. Esperemos que el Congreso de la República, los 9 grupos parlamentarios, porque no es un tema solo de una comisión, puedan estar a la altura de las circunstancias y podamos tener un marco normativo fijo lo más pronto posible, ¿no? Así es, José, y además con tu reflexión también se me viene a la mente lo siguiente, y es que hay varios temas que es necesario engarzar. No pueden darse parches a la normativa electoral, sino es necesario que esto funcione como un reloj, ¿no es cierto? Y que haya justamente normas que puedan asegurar un adecuado sistema democrático, un adecuado sistema de partidos. Y esto podría lograrse con la aprobación de una norma sistematizada, que podría ser un código electoral, que es un reto, que es una tarea pendiente todavía, y esperemos que hacia el Bicentenario se pueda lograr. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta aquí el programa de hoy. No se olvide de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales regionales aliados. Hasta pronto.